Buenísimo. Bueno, mientras tanto, por las dudas, alguno, ¿todos recibieron la nota? ¿Alguno se me filtró, no le llegó? ¿Todos ya saben cuál es su nota? Sí, profe. Bueno, genial. Con respecto a las notas, bueno, fueron buenas notas, todas entre el 7 y el 10. La realidad, como les dije la otra vez, fui bastante minucioso con la corrección debido a la modalidad del examen, ¿no? Es como que, bueno, para sacarse un 10 absoluto tendría que estar completo todo, ¿bien? Hasta los últimos detallecitos. Sí, no, después fui bajando un poquito de nota, pero igual fueron todas notas excelentes, así que los felicito. Toma mucho de cuenta de la participación y del trabajo en clase, bien, se nota muchísimo y en las notas hasta se vio reflejado, aunque parezca mentira, pero bueno, esa es la importancia de asistir, de participar y de reforzar mejor los contenidos, ¿no? Muchos chicos que por ahí tienen 7 son chicos que por ahí están cursando, pero no presenciando las clases y demás. Así que bien, me alegra que el contenido les haya llegado porque se evidencia en eso. Así que genial. ¿Cómo estás, Tania? Más. Esto también ahora nuevo. Gonzalo, sí. Gonzalo. ¿Quién más? Ah, Tufano. Bien ahí. Y Rodríguez Pampín desde Gonzalo. Genial. Bueno, así que como les decía, los felicito. Fueron muy buenas notas. No sé si alguno, creo que a todos. Sí, Dani, ahí te puse el presente ya, gracias por avisar. Creo que, como les decía, a todos les respondí no solo con la nota, sino comentándole, por ejemplo, dónde estuvo el faltante para llegar al 10, ¿no? Si estuvo mal alguna pregunta de las choice, o si tal vez faltó completar un poquitito más la número 11 de desarrollar. Así que bueno, si alguno tiene dudas igualmente sobre el examen, sobre alguna pregunta puntual, o si por su nota o algo, me avisa, obvio, ¿no? Lo resolvemos. Esperen que hay otro chat. Sí. Bueno, se les hizo fácil, estimo, ¿no? Había que leer bien, como les decía, ¿vieron? Porque algunas preguntas por ahí nos confundíamos, hubo algunos errores, algunos que se olvidaron de contestar alguna, o me marcaron dos iguales, bueno, esas son las cosas que tiene el choice a veces que uno es como que trabaja con rapidez y después si no chequeamos bien, tenemos esos errores. Entró Molina Nicolás también. Perfecto. Así que bueno, si no hay preguntas sobre el examen y eso, vamos a seguir avanzando. ¿Alguno tiene ya a mano anotado qué fue lo último que apuntaron de tema? Porque no recuerdo si comenzamos ya con la sala de motricidad o si todavía faltaba, creo, me parece que faltaba un poquito más de algún cuadro a analizar, pero no recuerdo bien. Si alguno tiene anotado. Antes de esto, dice, profe. Sí, para mí todavía no llegamos a la sala de motricidad, no estoy seguro. Todavía desarrollar estos cuadros. No. Profe, vimos... Ahí, hasta los cuadros llegamos. ¿Se acuerdan a qué edad? Hasta los 18 meses, 12 a 17. Ah, ok, a ver. Acá, 12, 17, ahí quedamos. Sí. Perfecto, sí, ya me parecía por eso que no lo habíamos terminado de analizar en profundidad. Así que bueno, buenísimo, genial. Vamos a retomar entonces con eso que estábamos hablando de ya yendo no de forma global, sino de qué contenidos se trabajaban según las 3 áreas, por edades ya diferenciado. Lo último que habíamos visto era de 12 entonces a 17 meses y vamos a entrar ahora en la última parte de lo que sería el segundo añito de vida, de 18 a 24 meses a los 2 años. Acá, desde el área motora, podemos observar que en lo que es la coordinación dinámica general aparece la carrera y el salto. ¿Bien? Habilidades motoras básicas que no las tenía todavía desarrolladas, tenía una marcha más rudimentaria anteriormente. Esperen que me voy a poner pantalla grande que sea mejor.
Bueno, tenía una marcha más rudimentaria, como habíamos hablado, ya ahora comienza a correr con técnica, podríamos llegar a decir, ¿no? Utilizando también el movimiento de skipping de los brazos, ¿bien? Como una carrera normal. Y despega los pies del suelo, bien, que lo que hablábamos que antes simulaban el salto, pero no tenían todavía la fortaleza ni la capacidad para saltar. Desde lo cognitivo, en lo que es la percepción del cuerpo, reconocen su propia imagen en el espejo. Creo que esto sí lo llegamos a ver, estoy pensando ahora. El espacio, bueno, igual lo repasamos rapidito, así nos ponemos en tema. El espacio y los objetos, comienzan las reacciones cualitativas simples o topológicas, y desde el área socioafectiva y comunicativa, lo del autoconcepto y la autoestima, que reconocían su insisto, lo vimos, que reconocían la imagen corporal, buscaban la aprobación de los adultos, bien, y la alabanza, por eso era la etapa que querían que los veamos, que los observemos siempre. La relación con los iguales, aparecía el juego paralelo de imitación y intercambios, bien, allá con personas de su edad. En cuanto al lenguaje, ya era la emisión de dos palabras, bien. Anteriormente estábamos hablando de la holofrástica, que utilizaban una sola palabra y que la utilizaban para varias cosas. Acá ya empiezan a emplear dos palabras, si bien no son oraciones completas, empezamos a enriquecer el vocabulario. Bueno, sigo rapidito, que esto, si no es todo muy monótono y medio, así entramos en temas más copados, más copados no, pero más entretenidos. Con respecto a, vamos de 2 a 3 años, ¿bien? Ahí en lo que es la coordinación dinámica general, aparece la carrera rápida, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Ya quiere decir que ya no es un solo correr con técnica, sino que ya con mayor velocidad, con mayor vértigo. Y habla de 42% de habilidades de salto, como que ya, bueno, empiezan a tomar más altura, todavía, si bien no tienen distancia, saltan solamente hacia arriba, no tienen lo que sería un salto más en largo, pero ya van subiendo las habilidades de su salto. En el área de la coordinación visomotriz, mejora la aprensión, ya que ahora a la aprensión que teníamos anterior se le da una mejor rotación de muñeca-antebrazo. Bien, ya no solo trabaja la mano, sino que el antebrazo también trabaja para dirigir la mano, lo cual adquiere mucha más capacidad. En cuanto al lanzamiento de objetos, rotan el tronco, amplían el movimiento del brazo y lógicamente ya comienzan a hacer lanzamientos más efectivos, más potentes por la ayuda de la utilización de todo el cuerpo, bien, de la rotación y demás, para generar un lanzamiento más potente. Y con recepción de objetos, todavía seguimos con los brazos rígidos, bien, no tienen lo que es la amortiguación del balón, sino que simplemente a brazos extendidos. Y habla de chutear el balón o de patear el balón. Lateralidad, experimentan ya con ambas manos, si bien seguramente tenga una mano que ya sea la que va a ser su mano hábil y demás, donde está ya esta edad definida, se manifiesta porque toman mucho más los objetos con una mano que con la otra, porque se sienten ya más seguros, más diestros, pero ya también experimentan con las dos manos, no solamente con la que dominan mejor. Pasamos al área cognitiva, lo que es la percepción del cuerpo. Hablamos un poquito ya de lo que es el cuerpo vivido, de lo que estamos hablando ahora del espacio de los objetos, el juego simbólico, y en lo que es nociones temporales ya tenemos nociones básicas de lo que sería sucesión y ordenación, ¿bien? Adquieren un poquitito más de, ¿cómo es?, de regularidad. Con lo que es la etapa del cuerpo vivido, es la etapa abarca más o menos de 0 a 3 años, esa etapa, por eso estamos encuadrados acá, que estamos en 2 a 3, y acá habla de lo que es la experimentación, básicamente la exploración por sus propios medios. Ya pueden caminar, ya sabemos que pueden correr, tienen una marcha más rudimentaria, lo cual les permite desplazarse con mayor facilidad y con menos consumo. Entonces, hay una gran exploración que se da entre los 0 y los 3 años, a eso se denomina la etapa del cuerpo vivido, ¿bien? Porque ellos mismos empiezan a experimentar. Después, a ver si estoy viendo más. Bueno, el juego simbólico, sí, ya habíamos hablado de lo que era el juego simbólico, ya sabíamos. ¿Qué más? Socioafectiva comunicativa, reconoce ciertas situaciones, causan determinadas emociones, o sea, ¿a qué vamos con esto? Lo de acción y consecuencia, básicamente, ya reconocen eso,
que hay situaciones que en las personas cercanas, en su vínculo familiar, causan determinadas emociones. Cosas que pueden enojar, cosas que pueden producir placer, alegría, ya juegan con eso y empiezan a como pseudo manipular las acciones porque están buscando una determinada reacción. Y con el lenguaje, anteriormente eran 2 palabras, ahora incorporamos ya mayor cantidad de palabras, pero aún más desprolijo. Etapa telegráfica se denomina porque se habla como el telégrafo, ¿viste? A lo indio, como podemos decir, pero ya se hacen entender con mucha mayor facilidad, ¿bien? Uno, si le pone un poquito de disposición, rápidamente lo vamos a entender. No es prolija el habla, pero sí pueden abarcar un mayor abanico de palabras. Bueno, ahí Profe, tenemos, sí, acá donde dice, reconocen ciertas situaciones, puede ser que aparezca el enojo, que desempacan, que se empiezan a hacer puchero, a cruzarse de brazos, a imitar ese tipo de situaciones. sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Ya son conscientes, ya les digo, entre los 2 y los 3 años, de hecho, trasládenlo ustedes mismos a algún momento que alguien vivenció etapas, momentos con alguna criatura de esa edad, y que ya pensás en eso y los recordás en alguna situación particular. Ya reconocen cuáles son las emociones y qué situaciones, básicamente como decís vos, causan esas emociones. Entonces empiezan a jugar con eso, no desde un punto maquiavélico, lógicamente, son criaturas, pero sí es una especie de manipular, porque están descubriendo todo eso. Bien, que ya saben qué reacciones son alegres, qué reacciones no son tan alegres y demás, entonces, bueno, obviamente empiezan a comprender cuál es el resultado de la acción, la consecuencia, ¿bien? O que buscan hacerte cosquillas también, porque saben que a ellos les genera cosquillas. Exacto, o saben que por ahí la cosquilla genera risa, entonces por ahí, lo que te decía, saben que determina una emoción como puede ser de risa, entonces quieren provocar esa risa y acuden a la cosquilla para generarla, ¿se entiende? Eh, Vamos a ver un monedito más, 4 a 5. Tono muscular, podemos hablar de relajación global, ¿bien? Se les pueden incorporar ya ejercicios de relajación global, se les pueden visualizaciones, son chiquititos, obviamente adecuados a esa edad y demás, pero esto vieron que lo utilizan muchísimo en el jardín. Las senios vieron que o a la hora de la siestita o lo que sea, los hacen acostar, cerrar los ojos, pues les cuentan un cuento, y los hacen viajar un poquitito y a relajar, ¿bien? El tema de acostarse boca arriba, con una mantita, con una almohadita, bueno, empiezan a trabajar el tema de la relajación. Y en cuanto a la coordinación dinámica general, como decíamos, marcha ya con un buen balanceo de brazos, carreras y saltos más potenciados. No hay gran cambio con 2 a 3, pero empieza a perfeccionarse todo. En cuanto a lo que es el equilibrio, ya domina equilibrios dinámicos, bien, y también equilibrios estáticos. Lo podemos ver que camina por arriba de las parecitas, cuando vamos caminando por la calle, que se suben arriba de los canteros, que se bajan, bajate de ahí que te vas a matar. Les encanta jugar con eso, ir caminando, mi hijo, perdón, van por las líneas de las veredas, sin tocar un color, sin tocar el otro. Bueno, todo eso también es trabajos de equilibrio bien dinámico. Y también equilibrio estático, ¿no? Lo pueden hacer sin movimiento. Con el tema de la coordinación visomotriz, habla mucho de lo que son los lanzamientos homolaterales, bien, contralaterales, bien, obviamente que ya pueden tener mayor destreza de lanzamiento, bien, pueden definir sobre las lateralidades y demás, y con la recepción comienza acá la flexión de los brazos para recibir más junto al pecho, tipo una recepción de handball, lo que podemos bien asociar. Así que ya tienen esa posibilidad de recibir más junto al cuerpo, de tener la contención del cuerpo en el caso de que el agarre no sea tan efectivo. Bueno, empiezan a tener un agarre más adecuado. En lo cognitivo podemos hablar como en la percepción del propio cuerpo, la parte de la discriminación perceptiva, bien, ya podemos hablar de que tienen sensibilidad, se lo puede trabajar con visualizaciones o no, pero pueden discriminar
tranquilamente bien todas sus partes del cuerpo, aún también y diferenciadas, ¿no? O sea, con la pierna derecha, la pierna izquierda, si bien tal vez algunos todavía no tienen bien claros los conceptos de lateralidad a esta edad, pero sí saben que hay de un lado uno, del lado otro. Tal vez no Profe, lo que es izquierda o derecha todavía. Sí. ¿qué sería trabajar con visualizaciones? ¿En qué punto estamos hablando? Lo que mencionabas recién, eh, ¿Dónde me quedo? Pará. ¿En relajación? No. no estaba, o sea, no estaba leyendo el cuadro, sino estaba escuchando, o sea, no estaba mirando justo la parte del cuadro, pero dijiste trabajar con visualización. Ah, ya está. En la relajación debe ser en la etapa de discriminación perceptiva. ¿Puede ser? Sí. Por ejemplo, a visualización le llamo, vos por ejemplo, estás trabajando desde el área cognitiva, la percepción del cuerpo. Bien, y acá lo que hablamos es, dice que discrimina ya, empieza a tener una discriminación perceptiva, con más finalidad el tema de los segmentos corporales, ya sabe lo que son los dedos, lo que son las manos, lo que es la muñeca, lo que es el antebrazo, lo que es el codo, lo que es el brazo, lo que es el hombro. O sea, ya conoce, vos le decís, tocate la nariz, se toca la nariz, tocate el hombro, se toca el hombro. A eso habla de discriminación perceptiva. Y también yo lo que decía, que muchas veces se lo trabaja también la percepción del propio cuerpo como con visualizaciones. Se lo puede sumar a una relajación global y con los ojos cerrados el tema de discriminar cada parte de su cuerpo, que se utiliza muchísimo en las visualizaciones de ese tipo, en las que son las meditaciones guiadas de adultos y demás, para relajar los segmentos corporales. No sé si alguna vez escucharon alguna meditación guiada. ¿Qué sería como un trabajo proprioceptivo? Sí, tiene una parte como perceptiva, porque vos no estás viendo básicamente lo que estás haciendo, pero lo estás sintiendo. O sea, lo que trabajan desde las meditaciones guiadas para relajar segmentos corporales y demás es eso, o sea, te van guiando, ponés tu atención, por ejemplo, ahora en los tobillos, y vos sentís realmente como una energía diferente en los tobillos, una temperatura diferente en los tobillos, como que te hacen concentrar bien focalizado en cada segmento corporal y relajarlo. Y aún sin estar estirándolo, haciendo un ejercicio de elongación, de estiramiento, sentís la relajación del sector, que lo trabajás de forma visual, de mental, ¿se entiende? Sí, gracias, profe. Está muy bueno. De hecho, si nunca lo hicieron, pongan meditaciones guiadas. Es más, hay una de Brian Weiss, que bueno, es un genio, y está muy buena. Meditación, es más, meditación curativa se llama. Y te hace como que entra una luz, y esta luz ahora pasa por los pies, y ahora pasa por acá, por todos los segmentos corporales, y te va relajando, y está muy buena. Así que se las recomiendo. Quedamos en la... No sé el tiempo, nociones básicas, ya estábamos. Área socioafectiva y comunicativa, quedamos. Autoconcepto y autoestima, como decíamos, se describen mejor, todo va de la mano de la percepción también del cuerpo, que empiezan a conocer y demás, y hay nuevas percepciones por experiencias sociales, ¿bien? Ya empiezan a socializar un poquito más, y claramente está también muy relacionada con que a esa edad están en pleno jardín, ¿bien? Entonces, con mucha comunicación par. En cuanto a la expresión y el reconocimiento de emociones, bueno, acá hablamos de cólera ante conflictos, de posesión, bien, etapa de egocentrismo, ya sabemos, y más que nada con el tema de los iguales, bien, empiezan a compartir, pero también al compartir siempre surgen, obviamente, los liderazgos o las posiciones de poder, y bueno, como están en una etapa donde todos están en la misma etapa, siempre se dan esos cruces. Pero vieron que, como siempre se dice, ¿no? Es natural, no son cruces malintencionados ni cruces negativos. Son cruces porque es lo que saben hacer. O sea, no tienen todavía la capacidad de ponerse en el lugar del otro, todavía tienen un pensamiento bastante egoísta, entonces nadie sale de su posición, por eso se dan esos cruces, pero lo cual no quita que siempre o generalmente, por no decir siempre, a los pocos minutos desapareció el conflicto. ¿Bien? Pasaron a otro tema. No es como el adulto, que cuando tiene un problema suele tener otro resentimiento generalmente, ¿no?
vieron cuando se pelean los chicos, que a veces los adultos son los que se hacen más problema, entonces mira, no nos peleemos entre los padres porque a los 5 minutos te están jugando de vuelta. Y escucharon esa frase que es clásica, y es real. Los chicos se están matando y a los 5 minutos están abrazados mirando la misma tablet. Entonces, pasan más que nada por eso. Profe, Sí, el cuadro anterior, sí. ¿lo cambió? Sí. El que dice autoconcepto y autoestima. Puede ser, por ejemplo, yo no tengo chicos, pero pregunto de la ignorancia. Por ejemplo, cuando vienen y cuentan algo del jardín, por ejemplo, no sé, hoy Jorgito le sacó la mochila a Sí. fulana, y vienen y te empiezan a contar y se dan cuenta de que es una situación que por ahí no debería ser así. Ya empiezan a percibir este tipo de situaciones, ¿puede ser eso? Ah, sí, vos decís como que a percibir lo que está bien o lo que está mal visto. Claro, Sí, obvio, porque ahí está lo que te decía también. Eso también es puro sostén de mirada, que lo que veníamos hablando. O sea, escuchan el reto, o no sé si llamarlo el reto, bueno, la sugerencia del adulto, lo que sea, o a veces mismo lo hacen dialogar, hay las maestras en el jardín o algo, bueno, esto está mal, no se hace, chicos, tengan cuidado, ven lo que hizo fulanito, para ahí. No sé, en algunos casos pasa, entonces los chicos vieron que vuelven a la casa, como decís vos, papá, ¿viste? Hoy Juan Cruz Martínez le rompió el lápiz y ya se dio cuenta que está mal, pero ¿por qué? Obviamente claro. porque en el colegio se habló de eso seguramente, de que estaba mal, o se lo retó, entre comillas, o lo que sea, ¿no? Se lo andamió para que no lo vuelva a realizar. Entonces ellos captan también esa información por terceros, ¿no? Y la toman como propia, ¿bien? Por eso esos chicos vieron que son más quedados o más tranquilos, más tímidos y que escuchan un grito de alguien o un reto a otra persona y ya está, listo, no se mueven, se quedan sentaditos, no hacen nada. Como también están los que son más diablo y bueno, transgreden mucho. Pero sí, totalmente lo que decís vos. Reconocen claramente las acciones. Y también es parte también de lo anterior que hablábamos. Entienden que ya empiezan a entender la ley de la causa y el efecto. ¿Bien? Entonces, eso los define. ¿Bien? Ya saben qué está bien o qué está mal, porque saben que lo que está bien desencadena en algo y lo que está mal desencadena en otra cosa. Quiero terminar, si podemos terminar este cuadrito antes del primer bloque, así ya los libero 5 minutitos. 6 a 7 años, avanzamos un añito más todavía. Bueno, ya cada vez empieza todo a ponerse un poco más, son las etapas donde los chicos ya empiezan a adquirir ciertas destrezas, empiezan a ganar fuerza y demás, ¿no? Entonces cambia mucho todo. En el área motora comienza también todo lo que es el control postural con la relajación segmentaria. Anteriormente hablábamos de una relajación global, ahora ya estamos hablando empiezan los chicos hoy mismo en primer grado, lo que sea, bueno, el profe de educación física los hace estirar el cuádriceps, los hace estirar el gemelo, y empiezan a entender un poquito lo que es estirar un músculo en particular. Afirman la lateralidad, como hablábamos, antes comenzaban un poco ya a entender, a diferenciar, a discernir entre las dos partes, pero ahora afirman ya un poco más lo que es la lateralidad. En lo cognitivo, con la percepción del cuerpo, bien clarito, derecha e izquierda, ven como todas las áreas tienen relación, obviamente, ¿no? Estábamos hablando de lateralidad, afirmarlo, por percepción del cuerpo, claramente ya entienden cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda, y así con todos sus elementos corporales que tienen su par. Comienza la etapa, básicamente, de lo que es el cuerpo representado. Antes habíamos hablado del cuerpo vivido. Lo que es cuerpo representado ya es una etapa un poquito en años mayor, por eso estamos hablando entre los 6 más o menos, 7 años, que es donde arranca esta etapa, hasta los 12 más o menos, ¿bien? Que ya es lo que el cuerpo representado habla básicamente de una representación mental, ¿bien? De lo que es su cuerpo en movimiento. Obviamente que esto le permite, y también está asociado con la propiocepción, ¿no? Le permite una mayor conciencia de lo que es su motricidad, mayor dominio de lo que es su motricidad, y desempeña mucho mejor las acciones, perfecciona muchísimo más las técnicas. ¿Bien? Ya al tener otro tipo de percepción de su cuerpo, le permite otro tipo de sintonía. ¿Bien? Estamos ahí. En cuanto a espacio de objetos, orientación espacial, ¿bien?
tiene muchísima más orientación dentro del espacio, por eso empiezan también los juegos con límites, empiezan a dejar por ahí la etapa de lo que son los juegos básicamente que inician de iniciación deportiva y empiezan a los 6-7 años, se los empieza ya por ahí a orientar, en algunos casos hacia algún deporte puntual. ¿Por qué? Porque ya tienen nociones temporales bien definidas, entonces pueden jugar al tenis, ya saben bien las dimensiones de la cancha, dónde puede caer la pelota, dónde no puede caer la pelota, y demás, y así con todo, ¿no? Eso simplemente un ejemplo. Lo mismo con el tiempo. En la socioafectiva y comunicativa, expresiones y reconocimiento de emociones, miedo a la enfermedad, bien, a los desastres naturales, son más conscientes de todo, lógicamente, y como toda persona, a medida que empieza a ser más consciente, hay mayor cantidad siempre de miedos o de incertidumbres, ¿no? Y obviamente reconoce que las emociones dependen del deseo y de las creencias, ¿no? En cuanto a la aceptación y al respeto de normas, acá estamos hablando de que ya pueden participar en la elaboración de normas, con todo lo que ya habíamos hablado en las otras temáticas, de la importancia que les da el participar de la elaboración de las normas y después el objetivo final, que es el cumplimiento más efectivo de esas normas cuando fueron parte de su confección. 8 a 12 años, vamos que se termina. Tenemos lo que es el tono muscular, a partir de más o menos, más que nada, lo que es los 10 años, ya lo que es la relajación diferencial. Acá sí ya tienen plenitud de cada segmento del cuerpo individualmente y lo pueden relajar desde ese punto. En lo cognitivo, en la percepción del cuerpo, hablamos básicamente también de vuelta del cuerpo representado, bien, como es lo otro. Yo les dije anteriormente que iba entre los 6, 7 años y los 12, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de comienza la etapa del cuerpo representado. Bueno, acá estamos hablando de 8 a 12 años, seguimos trabajando sobre el mismo área en la percepción del cuerpo. En el espacio de los objetos, cuando hablamos de nociones espaciales, habla de la transposición de las nociones espaciales ya sobre el otro, bien, no solamente antes estaban hablando de su propio cuerpo, ahora ya tienen ese tipo de representación sobre otros cuerpos, y también sobre los objetos, bien, entonces les da una mayor precisión siempre en todo, ¿no? Y en las nociones temporales, para completar lo espacial básicamente, hablamos de coordinación de diferentes elementos, ya tienen plenitud y total dominio de todos los elementos, espacio, objetos, tiempo, y los pueden coordinar a la perfección. Obviamente ya un chico de 12 años tiene la capacidad para moverse con mucha soltura, ¿no? Después lo que falta simplemente es más fuerza, mayor técnica, si practica una actividad, lo que sea, pero ya tiene todo lo que tiene que tener para poder potenciar su funcionabilidad corporal y cognitiva, lógico, ¿no? En cuanto a lo último, la expresión, el área socioafectiva y comunicativa, tenemos el área de la expresión y reconocimiento de emociones. Esperen que saco esto. Bueno, reconoce, como les decía anteriormente también, que las emociones dependen del deseo, de las creencias, de la personalidad y de las experiencias previas. Comprenden básicamente la ambivalencia emocional, ¿bien? También están muchísimo más comprometidos en el área comunicativa y socioafectiva, ¿bien? Y en lo que es aceptación de normas y respeto de normas y demás, hablaba de la participación, de la elaboración de las normas, como en el área anterior, y la adaptación de normas a situaciones particulares. Ya como que podemos poner el bis, ¿no? El artículo bueno, de contemplar ante ciertos percances o hasta ciertas situaciones, el tema de, bueno, de poder hacer un ajuste sobre una norma que ya se impuso, al tener esa versatilidad de que pueda cambiar algo y que no sea básicamente eterno. Si no más recuerdo bien estaba, bueno, acá lo que les puse después para que lo tengan como material, las palabritas más complejas de entender, representación diferencial, espacio gestual, imitación diferida, juego simbólico, asertividad. En el cuadro 2, lo que era la relación de apego, las reacciones circulares primarias, la aprensión voluntaria global, las reacciones circulares secundarias, reacciones terciarias y la etapa holofrástica. Y ahora sí, vamos a hacer un cortecito
Voy a tomar agua que no para de hablar. Y vamos a arrancar con un tema bastante divertido e interesante y muy útil, que es la sala de psicomotricidad. ¿Bien? Y sobre todo lo que es una sesión de psicomotricidad, los tiempos, los momentos que tiene cada sesión, las sesiones individuales, las sesiones grupales. Nos vamos a meter bien en lo que sería la función práctica ya, ¿bien? Hasta ahora veníamos viendo visiones, veníamos viendo las teorías de las personas más relacionadas e implicadas en el desarrollo y temas varios. Ahora nos vamos a meter en la sesión puntual y en la sala de psicomotricidad. Así que los libero un ratito y ahora en unos minutitos, chicos, volvemos con el segundo bloque. Y bueno, y mostrándome un videito de la nieta ciertas cualidades que venimos hablando en el cuadro, por edades y por los diferentes autores que se dan, ¿no? en la etapa del desarrollo evolutivo, básicamente, de los chicos. Y justo él me manda un videito, me muestra de la nietita, que está buenísimo y que es increíble cómo se ve todo lo que veníamos hablando hasta la clase pasada, bien, de muchísimas cosas, actitudes y formas de manifestarse que tienen los chicos en esas etapas, ¿no? Entonces me pareció copado para compartírselos, le pregunté obviamente a él, ¿no? Me dijo que sí. Así que para cerrar el cuadro de la intervención psicomotriz por edades y demás, vamos a poner ese videito y después ya arrancamos con el tema nuevo. Así que, ¿querés contarles primero a Carlos un poquito vos algo antes de ponerlo? Decime. No sé qué podría contar, pero me pareció, cuando te lo compartí no fue justamente con el tema psicológico, fue por una cosa de compartirlo de amor nada más. Sí, sí. Vos tuviste la mirada profesional de poder observar justamente las cosas que estábamos viendo en los movimientos, en las cosas que hacía la nena. Así que, y me pareció buenísimo poder compartirlo, y de paso también a mis compañeros, que me conocen algunos de este año y otros del año pasado. Así que, nada más. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que está divino el video. Así que buenísimo que apruebes compartirlo y como decís vos, ¿no? También es una forma también de relacionarlo, porque es increíble. Son un grupo que es real, ustedes lo que decís, y que seguramente no se conozcan de forma física. Entonces es parte también de conocernos un poquito más. A ver si lo puse por WhatsApp web, así que acá sería. Vamos a ver si lo pueden ver bien, me avisan. Bien, ¿ahí lo ven en pantalla ya? Sí, profe. Buenísimo. Sí, se ve. Ahí lo mando a ver si se escucha bien y si corre bien. A pesar de todo lo que dicen de mí, podemos intentar cantar todos juntos. ¡Una orquesta! ¡Toma el micrófono! ¡Exacto! ¡Vamos todos! ¿Estamos listos? ¡Función! Cortó ahí, ¿no? ¡El automochichero! ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4. ¡Exacto! Bien, comencemos con Doña Marcia. Mi recomendación es la primera vez que cantas. Atenta a la afinación. Prueba. Ahí arrancó de vuelta, ¿no? Sí, ya, de vuelta. ¿Qué dicen de mí? Podemos intentar cantar todos juntos. ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! ¡Vamos todos! ¿Estamos listos? Funciona el automochichero. Muy bien. 1, 2,
Ahí salimos, ¿no? Bien. Bueno, buenísimo está. Muchas gracias. Mi conexión muy mala, me parece, de vuelta, porque... Le cae la baba al abuelo. Como para ¿no? Como para es divina la gordita. Tranquila. La verdad que está muy bueno y está buenísimo todo, aparte de lo que veíamos, ¿no? Y eso que es re chiquitita y como de todo lo que estuvimos hablando, del trepar, de las cosas para la sensibilidad, de lo que sienten, de los saltos, de al principio cómo se mueven, pero no despegan los pies, o sea, la verdad que está increíble, o de las expresiones, de las emociones, lo que le causa placer, lo que le causa risa, las caras cuando tiene cara como que está triste o enojada, o sea, es increíble cómo todo lo que veníamos trabajando en un minutito de video, se ve un montón ya de todo eso, ¿no? Así que está bueno, sí, hay que pagarle derecho de imagen, ya la mandamos al estrellato. Así que bueno, que estaba bueno, me gustó, me pareció que estaba lindo compartirlo y bueno, está bueno que puedan también conocerse un poquito más. Así que gracias. También las cosas que hacía la mamá, ¿no? Porque ella se pintaba también, después cuando tenía que lavarse las manos también se higienizaba, mostraba todas las cosas que está acostumbrada con estos protocolos de hoy día y con un año. Claro que sí, ahí tenés todo, fíjate la imitación diferida, el juego simbólico, o sea, está todo, se ve todo, está buenísimo, si le prestan atención y empiezan después a pensar y a relacionar, tal cual, lo que decís vos, cómo utilizar, porque eso es no más ni menos que eso, o sea, vos le das la brocha y ya sabe qué hacer con la brocha, cómo maquillarse, pero obviamente porque está imitando, está jugando, y lo vio claramente, lo copió en otro momento, lo vio en otro momento. Así que bueno, estaba muy lindo. Gracias Mi hijo le gusta el culturismo y ella, viste que se estaba levantando también una mancuerna, onda como que estaba haciendo levantamiento olímpico, imitándolo al papá. Sí, total. No, por eso te digo que estaba buenísimo, era corto y tenía de todo, o sea, como para poder asociar. Si lo empezamos a poner cuadro a cuadro, en cada momento lo podemos tranquilamente relacionar con algo. Así que bueno, está bueno a veces, como siempre les digo, vieron que a veces ponemos videitos, yo les pongo para las etapas de Piaget, para esto, para el otro, bueno, esto también está bueno, un videito real y que se ven un montón de cosas. Por ahí no te quedan nosotros en poder encontrarlas, ¿no? Con el contenido que tenemos. No como los otros videitos que yo le ponía con descripción, con letras y demás. Pero es igual de lindo o más lindo todavía porque, bueno, es la realidad, ¿no? Así que buenísimo. Bueno, ahora sí voy a volver. Gracias por compartirlo, profe. No, por favor, gracias a vos por autorizarlo. Bien. Bueno, ¿están viendo ahora la placa nueva que dice la sala de psicomotricidad? Sí. Bueno, genial. Sí, se ve. Entonces, en el bloque anterior les hice una introducción a este tema, ahora vamos a empezar a profundizarlo. Básicamente la sala de psicomotricidad es el lugar donde se va a llevar a cabo las diferentes sesiones, ¿no? Y se habla de que lo recomendable, lógicamente, es que sea siempre el mismo lugar, ¿no? Para básicamente que los participantes de la clase, de la sesión de psicomotricidad, se familiaricen un poco y bueno, y puedan desenvolver mucho mejor su capacidad, ¿no? Pero bueno, no es que es imprescindible, obviamente que se puede mudar la sala, pero si siempre se trabaja en el mismo lugar, suele ser más recomendable, ¿bien? Ahora, sea donde sea, vamos a hablar un poquito primero de las condiciones físicas que debería de tener la sala. Y vuelvo a insistirles acá con esto. Yo ahora vamos a entrar en un tema donde yo le voy a hablar de todos, ¿no? De todo lo ideal, lo cual no implica que si ustedes van a desarrollar una actividad psicomotriz, tengan que tener todo esto o tiene que estar tal cual la sala, ¿bien? Después estamos acostumbrados más acá en Argentina a improvisar siempre y a utilizar los recursos que tenemos y potenciarlos. Pero bueno, cuanto más tengamos, lógicamente que es mejor. Yo le voy a dar un pantallazo grande. Después, cada cual ya sabe que puede adaptarlo a las condiciones que pueda conseguir, ¿no? Eso está claro, ¿no? No es que si no está así tal cual, no puedo trabajar.
Bueno, se habla de un espacio suficiente, ¿bien? En el que la persona pueda moverse también cómodamente, pero cuyas dimensiones sean lo bastante reducidas como para que no se sienta perdido. A ver, este punto es el que es más contradictorio, pero creo que se entiende. Tiene que haber un espacio suficiente para que se desarrollen bien las actividades, bien, no lo podemos hacer en 1 metro cuadrado, pero también tener en cuenta que si por ahí lo ponemos a trabajar en un ambiente de 20 por 40 y hay mucha dispersión, ¿bien? Entonces tal vez no sea lo indicado. Bien, por eso es buscar un equilibrio, lo que estamos pidiendo con el tema de, el espacio de la sala. Se habla del suelo, que es muy importante en la psicomotricidad, que deba permitir que se pueda estar descalzo. ¿Bien? Lo ideal para las sesiones de psicomotricidad y este tipo de trabajos y todo es estar en contacto puro con la tierra, con el piso, el estar descalzo, los agarres, los apoyos son mucho mejores y demás. Entonces es lo ideal trabajar descalzos. Pero bueno, para eso lo ideal también es tener un tipo de piso adecuado, porque si no por ahí el frío o el material es más ofensivo y demás. Por eso hablamos materiales como se usa mucho la goma eva hoy en día, vienen las placas que se encastran, el parqué, el aglomerado, o incluso el corcho barnizado, ¿bien? Superficies que no sean tan frías ni duras como por ahí el cemento y bueno, y las cerámicas y demás, ¿no? En cuanto al margen también por la seguridad que implica, ¿no? En cuanto a la decoración de la sala, es conveniente que las paredes estén pintadas de colores claros, ¿bien? Que permitan amplitud, que permitan serenidad, y que no haya exceso de accesorios que pueda distraer la atención. A ver, va a haber un par de cosas, ahora vamos a ver después, hay un montón de cosas en una sala de psicomotricidad, pero que sean referentes a la temática que se trabaja, ¿no? Distinto es cuando, por ejemplo, hay Zoom o salas de uso múltiple de lugares, de gimnasios, que tenemos, por ejemplo, no sé, las bicis de spinning, los mini tram, las bolsas de boxeo, las pesitas de body no sé cuánto, las cuerdas de funcional, se hace todo en distintos horarios. Bueno, imagínense que para trabajar psicomotricidad, y más con chicos chicos o con chicos en recuperación o con problemas de aprendizaje, si le pones un parque de diversiones a la vista, va a ser mucho más complejo de focalizar. Por eso es que hablamos de tratar de no elementos distrayentes, ¿bien? Pero bueno, a veces no se puede, obviamente, como les decía, ¿no? Pero estamos hablando de lo ideal. Para garantizar la seguridad de los participantes, conviene que los elementos potencialmente peligrosos, luces, radiadores, columnas, aristas, ángulos, partes rotas, cables, todo lo que pueda ser potencialmente peligroso, que esté protegido. ¿Bien? Esto siempre, ¿no? Se trabaja siempre que demos clase de lo que sea, ¿no? Es lo ideal. Hay veces que lo que se trata de hacer es neutralizarlo o primero sacarlos, ¿no? Obviamente, si podemos ocultar eso, sacarlo, correrlo, guardarlo en otro lugar que pueda ser potencialmente peligroso, lo ideal es sacarlo, pero hay veces que no se pueden sacar las cosas, entonces hay que tratar de neutralizarlas. Clásica, que vemos una columna en el medio del patio recubierta en colchonetas o en goma eva, ¿bien? O en materiales del flota-flota. Bueno, todo eso básicamente es porque no se puede correr, no se puede sacar, pero tratamos de neutralizarlo para que si en el caso de que una persona golpee o se lo lleve puesto, no sea dañino, no sea más lastimoso, ¿bien? Y también neutralizarlo, evitar utilizar ese espacio. Si no queda otra, bueno, pero bueno, si podemos hacer actividad, que tenemos otro espacio para hacerlo, que no se cruce con esa columna o con ese ventilador o con lo que sea, y adaptemos la actividad para evitarlo. Si no se puede, bueno, lo vamos a neutralizar. Eso es importante porque nos evita después un montón de consecuencias negativas, ¿no? Bueno, con respecto a la climatización de la sala, también acá es como la primera, ni muy ni tan, ¿no? Pero bueno, es real que sea así. Debe ser buena la climatización para que cuando se realicen ejercicios activos, los participantes no tengan un calor excesivo, pero también para cuando permanezcan quietos, por ejemplo en la relajación, no tengan frío ni se queden fríos.
Asimismo, es recomendable que la habitación esté ventilada. Bueno, mucho más en los tiempos que estamos viviendo, pero sacando los tiempos que estamos viviendo, lo ideal es que siempre las salas donde se comparten muchas personas y demás, donde hay mucho consumo también de oxígeno y demás, que esté bien ventilada, ¿bien? Pero lo de la climatización sería ideal. Lo ideal en esos casos siempre es, bueno, vamos a hablar del ideal, ¿no? Los split, el frío-calor, que en muchas salas ya las hay, ¿no? Entonces eso es lo ideal porque nos permite, por ejemplo, en la parte central de la clase bajar la temperatura, bien, porque estamos más activos, y después si hay una parte final más de relajación, de vuelta a la calma, subirle un poquito la temperatura para que se sienta ese bienestar. Pero bueno, en el caso que no se pueda, bueno, tratar, no sé, si hay una estufa o lo que sea, bueno, regularla al punto donde no sea un horno, porque después eso limita y complica la actividad a realizar y el bienestar del participante, pero tampoco que se mueran de frío porque después si no la pasan mal, ¿bien? Entonces, bueno, buscarle un poco el punto, ¿no? Hablamos siempre de que lo ideal es en una de las paredes de la sala se coloque un espejo grande, bien tamaño suficiente, o varios, pero al menos uno grande, para que, bueno, los participantes se puedan observar a los demás, bien, fíjense en todos los ejes cognitivos que hablamos, el cuerpo, el espacio, los objetos, los otros. Entonces, el tener un espejo es de mucha utilidad también para tener otro tipo de percepción, ¿bien? Permite que perciban su unidad corporal, sus distintas partes en los sectores, y además facilita unir y relacionar las percepciones visuales y sinestésicas, ¿bien? Es decir, verse actuando, ¿no? Un poco, que es lo que a veces uno, sin la presencia de una filmadora o un espejo, no tiene la posibilidad de ver en la ejecución, ¿bien? Y a veces eso es un montón, ¿bien? Porque si uno se ve la ejecución, entiende más fácil lo que está haciendo mal, lo que está haciendo bien, entonces se puede optimizar muchísimo más todo. En otra pared se habla de tener una pizarra, ¿bien? Ideal, que permita al psicomotricista y a los participantes también la posibilidad de realizar distintas representaciones, ¿bien? No solo del psicomotricista, ya sabemos que hay una área de expresión muy importante en la psicomotricidad. Entonces, ese tipo de artefactos también sirven mucho para que puedan hacer más que nada representaciones gráficas, ¿bien? Después vamos a hablar de otros elementos, como las masillas o demás, para otro tipo de representaciones con más dimensión y volumen, ¿bien? Se habla de disponer de mini Trump, ¿bien? Claramente eso está muy bueno, ¿bien? Porque tiene mayor complejidad, permite ponerse a prueba, arriesgando cada vez más, intentando nuevas formas de saltar, perfeccionando las caídas, y ya veíamos que desde el área motriz se trabajaba mucho, todo lo que eran los saltos, las caídas, las recepciones, entonces es un material que nos da muchísima cantidad de batería, de ejercicios o de contenidos a trabajar, ¿no? También desde la inestabilidad, el equilibrio, así que está bueno si se puede, ¿no? Disponer de uno. En cuanto a los materiales, bien, vamos a hablar un poquito ahora de los materiales que conviene tener para utilizar. Los podemos tener todos, que sería lo ideal para recurrir cuando necesitemos o consideremos prudente. O bueno, de última, de acuerdo a la sala o a donde si lo tiene que trasladar el que dé la clase, a veces se hace un análisis de lo que se va a utilizar para la propuesta que hay para esa clase y se llevan esos materiales, ¿no? Pero bueno, como todo, si lo tengo todo, mejor porque agarro lo que quiero en el momento que quiero. Se habla mucho de módulos de goma espuma, ¿bien? Esos módulos, ¿vieron? De goma espuma, de diferentes formas, que están forrados generalmente con una cuerina o algo de eso. Favorecen las actividades sensoriomotoras, como los saltos, las subidas, las bajadas, experimentan el equilibrio y el desequilibrio, ¿bien? Que de otra forma, obviamente, podrían suponer un riesgo o les harían sentir menos seguros, dificultando la ejecución, ¿bien? Al ser de goma espuma, nos permite esa posibilidad. También desarrollar actividades simbólicas, realizando diversas construcciones, montando diferentes escenarios, ¿bien? Tengamos en cuenta que los materiales acá está buenísimo porque se trabajan muchísimas cosas, no solo lo motriz. Colchonetas, no puede faltar, esto sí. Colchonetas clásicas no pueden faltar, ya sabemos que favorecen la realización de actividades sensoriomotoras en el suelo, ¿bien?
Si no, trabajando sobre el suelo tenemos mayor complejidad, incomodidad y hasta riesgos de lesiones. Se trabajan arrastres, cuadrupedias, volteretas, giros, asegurar caídas, ¿bien? En las actividades de relajación son fundamentales, ¿bien? Para no tener en contacto el cuerpo con el piso mucho tiempo, con el frío que transmite y la incomodidad de la dureza, ¿bien? Y en menor medida actividades simbólicas también que evocan al contacto corporal, ¿bien? Esconderse, taparse, tapar el cuerpo de otro, aplastar el cuerpo de otro, sintiendo el cuerpo de otra persona a través del objeto, ¿bien? Todas actividades sensoriomotoras también bien trabajables. Así que las colchonetas son fundamentales. Así como las pelotas y balones, ¿bien? Y en elementos siempre hablamos de tener la mayor variedad posible, ¿no? Pero bueno, en este caso lo puntualizo. Lo ideal es tener pelotas de distintos pesos, de distintos tamaños, de distintos colores, de distintas texturas, ¿no? Para tener una mayor experimentación y una mayor vivencia. Y bueno, y utilidad, ¿no? Por eso lo ideal es tener varias, ¿no? Para de acuerdo a lo que quiera trabajar. En el plano sensoriomotor facilitan el desarrollo de la coordinación dinámica general, segmentaria, y en especial de la visomotriz, bien todos los ajustes para recepcionar, para lanzar, la puntería. Las pelotas sirven también para trabajar conceptos básicos relativos al tamaño, por eso hablábamos de diversidad, forma, color, textura, bien, y otros más complejos, como también las nociones espaciales y temporales, arriba, abajo, adentro, afuera. Entonces, pelotas, check, lo tenemos anotado. Aros, otro elemento muy utilizado, bien, y lo mismo, lo ideal, distintos tamaños, colores, con rayas, distintas texturas, envueltos en cámara, los clásicos, siempre está bueno para que puedan permitir distintos agarres, distintas sensaciones, y se utilizan mucho para favorecer las actividades sensoriomotoras como el rodar, el girar, el entrar y el salir, ¿bien? Se puede utilizar dinámicos, en movimiento, andando, saltando, ¿bien? Cognitivamente trabajando conceptos como el dentro, el fuera, la derecha, la izquierda, el delante, el detrás. El aro es súper utilizado en educación física infantil, vieron, siempre con los chicos de jardín se utiliza muchísimo, encima los tenés bastante localizados en un lugar puntual, sin dispersarse, bien, entonces salto adentro del aro, afuera del aro, camino alrededor del aro, equilibrio, voy caminando por arriba del aro, sin caerme del aro. Con los chicos, para desarrollar esas habilidades, es indispensable, se usa siempre. Y también acá hablamos de tubos de goma espuma, lo que les decía, los flota-flota, conocemos como flota-flota generalmente, facilitan el desarrollo de la coordinación dinámica general, mediante su disposición en circuitos, se utiliza mucho para armar circuitos, y además pueden ayudar en un principio a mantener el equilibrio, ¿bien? Por eso se utilizan también bastante. Y tiene otra funcionalidad, que es cuando se utilizan en una actividad espontánea, hablamos siempre, como les decía, que sean de goma espuma, ya que frecuentemente se emplea en muchos casos para descargar, por ejemplo, agresividad, ira, se los usan simbólicamente también como palos, como espada, como fusiles, ¿bien? Pero con un material inofensivo. Y también en todo lo que sean juegos relacionados con el poder, con la dominación, ¿bien? Entonces es muy utilizable también para ese tipo de emociones, ¿bien? Y acá siempre yo me recuerdo cuando hablo de este tema, un capítulo de Los Simpsons. Sí, olvídate, Carlos, lo que decís, tener un gabinete es lo ideal. Primero que los tenés seguros, resguardados y no a la vista de todos los participantes con la posibilidad de que se dispersen para utilizarlos, sí. Y lo ideal es tener como ahí un depósito, ¿no? Eso sería lo ideal. Les decía con esto, no sé si a alguno se le vino a la cabeza, si lo vio, yo no soy el clásico que todo lo relaciona con algo de Los Simpsons, pero hay cosas que sí me quedaron, y hay un capítulo, creo que no sé si va la familia entera a un programa de manejo de la ira, o que hay también con electricidad y con unos palos que se dan, que después le sacan Bart la goma espuma y le empieza a pegar con el palo directamente al padre. Bueno, ahí estaban hablando de psicomotricidad. ¿Lo vieron ese capítulo? ¿Alguno cae a lo que digo? Sí, profe, es así.
Buenísimo. Ahí en Se ese empiezan a dar, capítulo. se empiezan a dar sin la goma espuma. Le sacan la Exacto. protección. Exacto, exacto. De hecho, vieron que los Simpsons dicen que como que es un gran reflejo sociocultural, ¿no? de las sociedades. Bueno, y tratan muchos temas, obviamente, con mucha relación con la vida real, ¿no? Eh, y como elemento también hay un elemento que se utiliza que son las cuerdas, que tienen también mucha utilidad y mucha implicancia en distintos temas, como por ejemplo, bueno, lo mismo, distintos tamaños, colores, texturas, largos, bien, fundamental. Favorecen actividades sensoriomotoras como el saltar, obviamente, quién no saltó a la soga, el trepar, quién no se trepó una soga, el suspenderse, el balancearse, bien. También permiten trabajar conceptos básicos como los colores, las texturas y la longitud, bien, longitud más que nada, se trabaja mucho con sogas. En juego simbólico pueden despertar deseos agresivos de dominación, nos sirven para también diagnosticar bastante, de atar o inmovilizar a otra persona, o como medio de unión también, ¿bien? De medidor de distancia, tirando de los otros para que se deslicen por el suelo, arrastres, lo que a su vez permite medir fuerzas y agruparse para tirar de otro extremo, cinchada, ¿se entiende? Las cuerdas tienen infinidades también de función. Motoras, cognitivas, y socioafectivas y comunicativas. ¿Bien? Entonces se puede utilizar para muchísimas cosas. Y hasta ahora, fíjense también, algo importante a destacar, no son materiales raros. Estamos hablando de todos materiales que se consiguen en cualquier lado, que no son onerosos, o sea, que no son onerosos, no son caros. ¿Bien? No hay cosas muy, muy raras. Por ahí, bueno, sí, algunas cosas más, pero obviamente, como todo, ¿no? Un módulo más Puma, porque no es muy barato, pero no, tampoco son cosas millonarias de dólares. O sea, la colchoneta, pelotas, aros, tubo de goma espuma, cuerdas, telas, o sea, bueno, que lo tienen ahora. Son todos materiales que se pueden conseguir en la casa de cualquier persona también, generalmente, ¿no? O comprar de forma económica. Bueno, telas, se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo telas. Y lo mismo, vuelvo a insistir, perdón que sea repetitivo, pero por ser repetitivo no deja de ser cierto, dicen. Entonces hay que volver a mencionarlo. Distintos tamaños, colores, texturas. Las telas tienen la particularidad de que pueden recibir muchos usos, bien, en la actividad sensoriomotora y simbólica. Permiten arrastrar, hacerse arrastrar por el suelo, balancearse, ser balanceados, favorecen juegos sensoriomotores las reglas de la gallinita ciega, por ejemplo, se utiliza de infinidad de cosas, hasta para hacer un antifaz, ¿entiende? Y jugar a la gallinita ciega. En el plano simbólico permiten, utilizados, ya lo hablamos un montón, la sabanita y demás, juegos de aparición y desaparición, las actividades de maternaje, se utiliza mucho, acostar, arropar, dar de comer, tipo una guagua por ahí, ¿bien? La posibilidad de expresión corporal, artística, de disfrazarse, de adoptar distintos roles, ¿bien? Entonces, para todo lo que es el juego simbólico, para muchísimas cosas, las telas son de gran, gran, gran utilidad. Y también vamos a hablar de juguetes, ¿bien? ¿Por qué no? Esperen que quiero un chat nuevo. Ahí Fede que mandó. ¿Qué, Fede? ¿Es una foto o es... es el capítulo? No, Bueno, es la foto de la escena, digamos. la escena, porque no me la deja descargar. A ver, ahí estoy viendo. Simpson. A ver, ahí parece que la estoy viendo. Ahí está. Ustedes no la están viendo ahora, ¿no? Porque está el cuadro. ¿La ven la foto ahí? ¿La pueden ver o no? No. No se ve. A ver, esperen. Vos sí, se va. Esperen porque voy a dejar de compartir. Ahí pasé otra de ese capítulo también, es otra escena que se Ahí. daban como electricidad y se apretaban como... Eso, exacto, exacto, esa es la otra. Ahora sí lo van a ver, ¿no? Ahí sí se ve. Sí. Exacto, exacto.
que están con el psicólogo ahí, en teoría. Y a ver si ahora lo pueden la otra. La otra es la de la electricidad, Fede, me decías. Sí, están todos sentados, no recuerdo bien exactamente la escena, pero uno apretaba y le podía dar electricidad, un golpecito de Otro. electricidad a otro. Sí. Sí, Y ahí Bart y Homero se la dieron fuerte. A ver qué puse. No, está en interior. Qué humano que lo hacen a Homero, realmente espectacular. Ahí se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Esta es la otra escena que es similar, ¿no? De control de ira. Y bueno, y demás, ¿no? Actividades un poco más traumáticas esta, ¿no? Que la otra. Pero bueno, son cosas que en programas de manejo de ira se trabajan. Bueno, qué grande. Ahí como tengo asistentes al toque, uno me manda video, el La otro me manda producción, la producción. la producción. Y que nos juntáramos el jueves a la tarde a decir los materiales que vamos a compartir. Qué bien, qué nivel. Tienen que voy sacando todo lo que tengo acá. Abrir un millón de ventanas y no se va a empezar. Bien. Ahí ya saqué todo. Puedo volver al Power. Bueno, les decía como último material que está en la placa, el tema de los juguetes. Bien. A ver, ¿se utilizan? Sí, obvio que se utilizan muchísimo y son muy útiles también. No es que, no venimos a jugar. Se juega y se aprende jugando. Ya sabemos muchísimo de la importancia que tiene el juego y por qué no se pueden emplear juguetes. La utilización de juguetes está especialmente indicada en el caso de que sean pequeños, obviamente, o que tengan un escaso nivel de desarrollo. Bien, ya sabemos que a veces a los nenes le mostramos un juguete y le cambiamos la cara y la predisposición. Entonces, claramente son una forma también de manipulación y de utilizar los juguetes para desarrollar diferentes actividades. Desarrollan determinadas habilidades motoras, cognitivas, como la coordinación oculomanual, conceptos espaciales también temporales, arriba del brazo, abajo del brazo, entre las piernas, afuera de las piernas. Hay un montón de trabajos que se pueden hacer también con juguetes o con juguetes de castillos, adentro del castillo, afuera del castillo. Y así podemos hablar hasta mañana, ¿no? De ejemplos. En el juego simbólico sirven mucho también como paso previo a la utilización de materiales menos estructurados que permitan el desarrollo de la creatividad. Y ahí es lo que hablábamos antes cuando trabajamos sobre el juego simbólico y demás, ¿no? El tema de las peteras de juguete, de las muñecas, los carritos para bebé, la cocinita, las herramientas, el de carpintero, el serrucho, bueno, todos los juguetes que se utilizan de forma simbólica para realizar ese tipo de juegos, pero sin emplear todavía el elemento real, ¿no? Por el riesgo que implica tal vez o lo demás. Así que los juguetes son muy utilizados y tienen muchísima productividad. Así como los instrumentos musicales. ¿Qué hora es? ¿Y 20? ¿Y 22? 6 minutos. Vamos a hacer una pausita ahora, así damos los 5 o 7 minutitos de pausa, y el último bloque por lo menos es de media horita, si no va a quedar un bloque de 15 minutos. Hacemos una pausa ahora y terminamos de ver los materiales en el tercer bloque, si les parece. Recording. Bueno, habíamos quedado en esta placa. Ahí estamos. Con los últimos elementos, bueno, vamos a hablar ahora también de instrumentos musicales, muy utilizables. Bueno, acá lo que se pueda, ¿no? Con lo que se cuente, uno. Yo les puse algunos de los más utilizados, como las maracas, los cascabeles, el cajón peruano, las panderetas, tamboriles, triángulos, ¿bien? Todo lo que pueda transmitir un sonido. Pueden servir para favorecer la coordinación oculomanual, ¿bien? La habilidad manual, así también como para trabajar distintas nociones también temporales. Sabemos que el tiempo es muy utilizado en la música.
Y la creatividad, bien, obviamente que nada más lindo que un instrumento musical para crear, ¿no? Para desarrollar la creatividad, la improvisación. Y muy relacionado, desde otro punto, ¿no? Artístico, los materiales para la representación. ¿Vieron cuando hablábamos de la pizarra, que yo le dije también, después vamos a hablar de otro tipo de materiales para trabajar más en otra dimensión, bien, con otro tipo de formas? Los materiales para pintar o dibujar dependerán de la edad del niño o de su nivel de desarrollo, bien, pero fundamental, crayones, hojas y demás, sabemos que se utiliza muchísimo. En un principio se ofrece pintura de dedos para después pasar, y obviamente según van mejorando sus habilidades grafomotoras, a las ceras, las tizas, los pinceles, los lápices, los rotuladores, etcétera, ¿no? Todos materiales para trabajar. Y también materiales para moldear, ¿bien? Los que se utilizan más que nada son mucho el tema de la arcilla y la plastilina, que hoy en día se utiliza mucho el tema de las masas, bien, lo que se denomina las masas. Los chicos les gusta muchísimo todo lo que es las masas, que se puso más de moda últimamente. Anteriormente era arcilla, plastilina cuando éramos chiquitos. Hoy en día está casi en desuso la plastilina porque las masas la reemplazaron. Algunas personas, tenemos que tener en cuenta, rechazan el contacto con la arcilla, más que nada al inicio, porque les resulta un material muy sucio, ¿bien? Pero sí admiten, por ejemplo, la masa o las plastilinas. Entonces, a tener en cuenta. Eso es muy común, no sé si les pasó a ustedes o a algún conocido, algo al principio, a veces los materiales más sucios, por decirlo de cierta forma, o mismo pintura con los dedos y demás, a algunos chicos les causa más rechazo, bien, porque les da una sensación indeseada. Tal vez perdure o tal vez después se van acostumbrando y se adaptan, bien, pasa mucho. Por ejemplo, un ejemplo similar con la arena. No sé si lo... Esperen que... Ahí está. La arena da esa sensación muchas veces. De ahí la importancia también de explorar, de vivenciar, de sacar a los chicos, ¿no? a que experimenten. Muchos chicos les pasa que el primer contacto con la arena, o los bajás descalzo en la playa, y no quieren saber nada, quieren volver a estar a UPA, les causa una sensación rara, la falta de costumbre del tacto, de la sensibilidad de la arena sobre sus pies. O mismo ni en hojotas, porque se le mete arena, al principio cuesta muchísimo, hay muchos chicos que de una disfruten de la arena, a veces necesitan un tiempo de adaptación al material, a la sensación, para poder después disfrutarla. Yo después, Profe, sí, ¿por qué le gusta tanto la masa? Digamos, ¿cuál es el sentido que le encuentran a la masa y todo eso de que está tan de moda? Va, siempre, pero lo que decías recién, que antes la plastilina y ahora la masa, que es como claro. más Y cantidad, porque, digamos. claro, vos pensá, es una forma de expresión, de representación, de creatividad en su máximo nivel. O sea, vos pensás que hasta un chico, juguetes, todo, ya están armados, ya están confeccionados, ya tienen una forma, ya tienen un principio. La masa le da esa posibilidad de experimentar en estado puro y de crear sus propios, la imaginación, bien, de crear sus propios juguetes, sus propios juegos, sus propios personajes, y aparte la manipulación misma con un material moldeable. Creo que eso está muy bueno. Los chicos suelen estar acostumbrados a trabajar sobre cosas ya moldeadas, que cuando mucho puedan surgir una acción, o no sé, articulados, muñecos articulados y demás, pero que son fijos, o sea, básicamente la masa te permite todo tipo de modificaciones, de contornos, de usos. A ver, yo digo a los chicos porque lo descubren, pero seamos sinceros, no se tientan en, si ves una masa, una plastilina, en hacer algo, en amasarla, en hacer un choricito, en cortarla. Va, Sí, a mí me pasa también, o sí, sea, sí, sí. Sí, Sí, sí. es espectacular, es espectacular. Con los nenes en el jardín trabajamos muchísimo eso. Y con los chiquitos, viste, más, o sea, es el simple choricito, como vos dijiste recién, quizás no es el hacer, uy, una gran cosa, pero ya con amasar y que logren eso, aparte también es como un control de ira. Los traes, no sé, por ahí de jugar al patio, de estar en continuo movimiento,
o de una clase de música, así bailando y todo, y con eso lo bajaste 200 cambios. Totalmente, totalmente. Ahora después vamos a hablar también hasta de eso, cuando, no sé si hoy vamos a llegar, pero cuando veamos las partes de una sesión psicomotriz, que en la Vuelta a la Calma se emplean muchas actividades representativas, artísticas y demás, para precisamente lo que estás diciendo vos, para bajarlos un poco antes de finalizar la clase, ¿no? Pero sí, y obviamente que a medida que adquiere complejidad y manejo del material, adquiere mejor utilidad, ¿no? Y funcionabilidad del elemento. Como decís vos, ¿ves? Al principio los chiquitos solamente hacen choricitos, la masa, no más que eso. Pero ya es un montón. Obviamente que después... Sí, para ellos es una producción. O sea, para ellos es su producción, es lo más. Sí, 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 y es que lo es que lo es. Y aparte, ya todos sabemos la creatividad y la imaginación que tienen los chicos. O sea, si nosotros nos ponemos a flashear con una masa y nos sentimos contentos, imagínense un nene que está descubriendo todo, o sea, es un montón. Y por sus propios medios y con su imaginación encima. Que vieron qué pasa, que a veces los chicos te dicen, ah, sí, vos mirá qué bien, che, y decís, ¿qué Sí, tomó es que este le pibe? ponen nombre por ahí, ponele en una sala de dos, que ya empiezan a comunicarse oralmente. A ese choricito que vos hacés le ponen nombre de cualquier otra cosa que ellos quieren que sea. Total, totalmente, sí, 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 sí. No, las masas a mí me encantan, son fundamentales. Y bueno, tienen un montón de utilidad, ¿bien? Y aparte, no solo, o sea, el área socioafectiva, comunicativa, cognitiva, es terrible lo que se implica, pero las tres áreas implica la masa, porque motrizmente tiene un trabajo motriz terrible, ¿bien? De rotaciones, de la muñeca, de los dedos, de motricidad fina, de trabajo minucioso. Obviamente, de acuerdo a la edad y al desarrollo que tengan, como decís vos, al principio van a hacer choricitos, después van a juntar los choricitos con pelotitas, después van a hacer esto, después van a hacer una casa, después, bueno, a medida que van adquiriendo destreza y dominio del material, perfeccionan la utilidad de la masa o del material que sea, ¿no? De la arcilla, de la plastilina, de lo que sea. Y lo que les decía yo a tener en cuenta es que el moldeado siempre es posterior al dibujo, ¿bien? Inicialmente arranca el dibujo, porque el tema de el moldeado incluye la percepción del volumen, y ya vimos desde el área cognitivo que el volumen de movida hay ciertas capacidades que no las desarrollan bien, por eso arrancan con los mamarrachitos ahí en papel y demás, después van haciendo dibujos más precisos, demás, y lo mismo con la masa, bien, pero para adquirir volumen, para adquirir una forma, ya tienen que tener bien desarrollada la parte de gráfica, bien, en papel o en pizarra, en lo que sea, para después trasladar eso y darle volumen a un objeto con masa, bien, en 3D podemos decir. Así que muy, muy buen material para el trabajo psicomotriz. Y después les puse los materiales, también hablando de este tipo de materiales, para construir con legos o ladrillos, sean bueno, de cartón o ladrillo de plástico, de madera, de diferentes longitudes, tamaños, formas y colores. Los legos son espectaculares también, ¿bien? Inicialmente no suele haber un proyecto, como les decía, básicamente arranca, como recién también contabas vos, con hacer choricitos, bueno, con esto es lo mismo, al principio se trabaja el tema de los sacan, los miran, los desordenan, los guardan, pero ya ahí estamos trabajando un montón de cosas, de ordenamiento, de disciplina, de nociones básicas del dentro y el fuera, ¿bien? De cantidad, ¿bien? Nociones de cantidad, si está lleno, si está medio lleno, si está vacío el tacho. Trabaja no solo haciendo castillos, ¿bien? Y poco a poco van a buscar obviamente equilibrio y apilarán las piezas e irán realizando proyectos más elaborados, al igual que con la masa. Bien, al principio van a juntar 2 Legos y después van a hacer el hombre araña por ahí. Bueno, eso todo requiere de un trabajo y de una utilización del elemento, de una familiarización con el elemento. Esperen que voy a sacar la pava que me está empezando a chillar.
lo veo con ese gorrito y me da frío. Lo tengo como si estuviera haciendo alpinismo. Sí, porque estoy en la costa yo, estoy en la costa. Y está haciendo frío a la noche, que ni te cuento. Olvídate. Y encima, bueno, mi casa acá es una casa de verano, yo la uso en el verano, estoy todo el verano acá, que laburo acá. Te cagás de frío. No está preparada, climatizada para invierno. Tengo caloventores, que parece escucha ahí de fondo, pero igual a la noche se pone muy Sí, frío. no te alcanza nunca el calor. Allá está haciendo frío en Buenos Aires también, o igual, hace un poco menos hoy. No, acá está re lindo, 20 grados, 20 y pico de grados, eso era verano. Ah, bueno, Va, bien. el sol estaba lindo, no te digo que era verano, pero Claro. No, acá el tema pero cuando en la casa de verano te cagás de frío siempre. A mí me pasaba, una casa grande, sí, obvio. no había con qué darle. Sí, no, yo aparte con la pelada la sufro, así que ahora encontré la solución. Me pongo ahí un cuellito, un gorrito y ya se me acomodan las ideas. Bueno, ahí terminamos con los materiales. Bien, ahí vamos a hablar un poquito de lo que les comenté antes. Quedan unos minutitos todavía, sí, de lo que es la estructura básicamente de una sesión. Bien, esa es la parte que vamos a hablar ahora, las partes y demás. Bueno, la sesión comienza siempre con algún ritual en el que se recibe a los participantes y se termina comentando las experiencias que han tenido durante la sesión. En cuanto a la estructura principal, podemos encontrar diferentes tipos de estructuras según modelos más vivenciados, más tradicionales. Yo armé más o menos lo que a mí me resultó más interesante y lo que me gustaría compartirles. Y hablar de lo que se llama un ritual de entrada, ¿bien? Donde los participantes, si tenemos la posibilidad, se descalcen, se sientan alrededor de un círculo, una ronda, lo que sea. El psicomotricista los recibe, ¿bien? Y les comenta lo que se va a hacer durante la sesión. Ya ahí tenemos, está bueno eso de no arrancar así de golpe, sino empezar a familiarizarse. Ya sabíamos de la importancia que tiene el tener una buena relación de apego también con el psicomotricista, y sabemos Profe, que... Sí. son sesiones grupales, entonces las que vos decís. Ahora después vamos a ir. Acá hablamos de una sesión en general. Después vamos a hablar de las sesiones individuales y de las grupales. Ya de eso vamos a hablar. Sí, obviamente que en este punto estamos hablando como de una sesión grupal, que en sí es la que tratamos de orientar, la grupal, porque la grupal, ya bueno, no me quiero meter en ese tema, pero porque si no la pregunta que vos decís tiene sentido. Las sesiones grupales podemos desarrollar, toda sesión tiene ventajas y desventajas, que ya vamos a ver, pero las grupales tienen algo que la individual no tiene, que es todo el contacto con el otro, ¿no? Sí, compartir experiencias. Pares, claro, y tienen muchísimas cosas, pero bueno, ya les voy a contar después bien y van a ver cuándo se usa un individual, cuándo se usa una grupal, se pueden combinar, ya lo vamos a hablar. Bueno, obviamente que en este caso, si es un individual, lo podemos hacer con uno. Obviamente que no le vamos a decir hacemos un círculo, o una ronda es uno solo, ¿no? Pero que se puede sentar tranquilamente al lado nuestro, adelante nuestro, lo podemos manejar. La idea es que se descalce, que arranque relajado, empatizando con el psicomotricista, bien, contándole lo que vamos a realizar, lo que vamos a hacer durante la sesión, ya poniéndolo en tema. Ya el tema de contarles básicamente es parte del trabajo, ¿bien? Y favorece el desarrollo del trabajo. Y muchos lo hacemos en todo momento, no solamente en una clase que podamos dar de una instrumentación psicomotricista. O sea, yo lo hago con ustedes de acá también, muchas veces. Bien, hacemos una introducción, llegamos, nos recibimos, charlamos 2 palabritas, nos ponemos en tema, preguntamos si hay alguna duda de la clase anterior, charlamos sobre lo que por ahí vamos a trabajar en el día de hoy. Es una forma de introducción, ¿bien? Y de ir creando el clic. Sí. No, perdón, me interrumpí. ¿Música de fondo, sí, o es preferible que no? Bueno, también ya vamos a llegar a hablar de ese tema. Ok. Pero bueno, te adelanto porque tampoco es que se trabaja en profundidad, es como se mencionan algunas cositas que vamos a ver más adelante. Pero sí, yo, a ver, vuelvo a insistir. Ni siempre te digo sí, ni siempre te digo que no. Vos vas a después tener el discernimiento de considerar cuándo es necesario. En los trabajos de relajación y todo eso, súper va, ¿se entiende?
y hay que ver después con quién trabajás, ¿no? Cómo impacta, porque eso también es parte de lo que vamos a ir aprendiendo, a estar siempre evaluando, diagnosticando el momento, la actividad, el alumno, y saber por dónde le entramos bien, qué le gusta, qué no le gusta, qué lo estimula, qué no lo estimula. Entonces, un buen profe, un buen psicomotricista, si conoce esas particularidades del alumno, siempre va a ser bienvenido, ¿bien? Entonces, puede ir la música. Como no puede ir tampoco, depende de la situación, por eso les digo. Pero sí puede ir, tranquilamente puede ir. Y muchas veces también, que podamos hablar de eso, va de la mano también de el prototipo de psicomotricista o de profesor, ¿bien? Porque no todos vamos a trabajar igual, cada cual, a veces hay gente que es más adepta a la música y utiliza mucho más la música, hay otros profesionales que trabajan desde otro aspecto, eso también va a estar muy relacionado con la metodología empleada por cada profesional, ¿bien? Bien, ahí hablamos del ritual de entrada. El ritual de entrada es el momento también que lo podemos utilizar para marcar las normas, bien, que se van a establecer, los límites, para poder garantizar una adecuada convivencia y un adecuado trabajo, bien, que sea seguro, que sea pacífico. Entonces, ese es el momento también que tenemos para hacer esa introducción y para dar ese tipo de reglas o de normas, bien. Luego, simultáneamente casi con eso, o al instante de eso, viene una parte que yo le llamo de preparación. En algunos casos van a llamar de otra manera, muchos hablan de entrada en calor, ¿bien? Y a mí me gusta hablar de preparación. Ahora vamos a hablar, en este caso, ¿no? Puntual, en una sesión psicomotricista. Porque a veces no se entra en calor, todo lo contrario, se baja de calor, por decirlo, ahora vamos a ver. Entonces, es de preparación, hay que prepararse para lo que vamos a hacer, de acuerdo a cómo viene la gente con la que vamos a trabajar, ¿bien? Entonces, por eso es preparación, ¿bien? Ahí el profesional va a tener que utilizar el recurso necesario. Y tal vez no sea entrar en calor, sino es dar un poco de serenidad en algunos casos. Se recuerdan objetivos, bien, en la preparación y actividades sensomotoras de una sesión anterior para enlazar los contenidos de la que se va a desarrollar a continuación. Muy utilizado y muy útil. Como les decía, yo lo utilizo siempre, y recuerden que siempre generalmente arrancamos repasando la última placa o las últimas 2 placas del trabajo anterior, ¿bien? Eso nos va metiendo en tema, nos va haciendo una introducción, nos va conectando, focalizando con el trabajo, y por otro lado, nos refresca el contenido anterior que muchas veces está ligado con el que sigue. Entonces es como que ya, bueno, nos estamos preparando, ¿bien? Nos estamos poniendo a tono, ¿bien? Ahí en forma. Este momento puede servir para calentar músculos, si así lo requieren, las actividades que se vayan a realizar durante la sesión. Y ahí sí lo podemos asociar bien a una entrada en calor, tranquilamente. De hecho, los tiempos que tiene este periodo de preparación son los tiempos que se utilizan generalmente para entradas en calor, de 10 minutos. ¿Bien? Al final del párrafo habla de eso, el tiempo de preparación que suele llevar es de aproximadamente 10 minutos. Entonces, si sé que voy a realizar una actividad donde tengo que exponer más las cualidades físicas, puedo utilizar un momento para levantar temperatura y preparar el cuerpo. Pero, como les decía, por eso es preparación y no entrada en calor. En otras ocasiones, es necesario realizar algún tipo de relajación si los participantes vienen muy excitados y se quiere centrar su atención. A veces vienen muy dispersos, muy excitados con otro tema, y lo que tengo que hacer en la preparación para llegar al contenido principal es focalizarlos, es introducirlos, y a veces hay que bajarlos, hay que relajarlos, ¿bien? Por eso hablamos de preparación y no de entrada en calor. Esto es clásico, utilizado por ahí también Gladys nos puede hablar del mismo, por las seños, el mismo para al revés, en este caso con nosotros, con los profes de educación física. Los chicos en el colegio a veces después de la clase de educación física llegan al aula y quieren saltar por las paredes, ¿bien? Terminan es clásico que las maestras nos odian a los profes de educación física, a veces, nada bien entre comillas, porque dice, me dejás a los pibes que no me los bajo ahora, ¿bien? Están excitadísimos y cuesta centrarlos de vuelta en tema. Bueno, puede pasar que acá, más si trabajamos con patologías y demás, que vengan muy excitados y que los tenga que relajar y bajar y preparar para el desarrollo posterior de la actividad. Entonces,
En estos 10 minutitos vamos a centrarnos en ver cómo está el participante de la sesión y qué necesito transmitirle, ¿bien? Para ponerlo a punto para iniciar el contenido principal. Esperen que me tomo un mate y si no me tomo. Bueno, avancemos que quedan unos minutitos más, aunque sea ver esta parte, vemos si podemos igual a ver todo, que no es mucho más. La parte de contenido principal, lo que se denomina contenido principal, el tema nodal, ¿bien? Acá es donde se aborda el objetivo propuesto en ella a través de situaciones educativas, ¿bien? Ya una vez preparados, abordamos el objetivo principal propuesto o planificado para el desarrollo de esa sesión. Las actividades que el psicomotricista prepara pueden ser muy variadas, ¿bien? Distintos tipos de juegos, algún baile, expresiones plásticas, expresiones corporales, técnicas de relajación, etcétera. Hay infinidades de cosas, ¿de acuerdo? A el eje del contenido que quiera trabajar en esa sesión. Con frecuencia, y ahí vamos un poquito a lo que preguntabas recién, por eso te dije que ahora lo veíamos en la otra placa, estas actividades suelen ir acompañadas de música apropiada para el fin que se trabaje. ¿Bien? Por eso, claro que sí te dije la música. Pero importante el entender esto, acorde a lo que tengo que trabajar. ¿Qué quiere decir con esto? No es que siempre tiene que ser suave, ni siempre tiene que ser arriba, de acuerdo a lo que voy a trabajar. Si voy a hablar de meditación, de relajación, o de vuelta a la calma, o lo que sea, no puedo poner un tema al palo bien intenso o muy rápido. Y en viceversa, si quiero trabajar una actividad enérgica, tampoco le puedo poner un tema de etnia porque se nos va a dormir. ¿Bien? Entonces, lo importante de la música es también poder utilizarla en el momento que sea necesario, la música que sea necesaria. ¿Bien? Porque si no, es como que no se entiende, ¿bien? Lo que estamos generando o buscando. Profe, Sí. te pregunto algo, que es algo que dijiste en el punto anterior, pero me parece que se liga con esto. Que vos hablaste de objetivos y contenidos, viste, de sesiones anteriores, en esos 10 minutos, Sí. viste que hay que tener como preparación. ¿Tienen que ser secuenciadas? Ponele ahora en lo que es esto, la actividad puntual. ¿Tiene que ser secuenciado? O sea, ¿tengo que unir con lo que hice anteriormente o puede ser así salteado? O sea, puede ser un tema totalmente diferente, un trabajo totalmente diferente. Bien, a ver, vuelvo a insistir, no es matemática. Pueden ser las dos formas. A ver, si hay tiempo, si se puede, no está mal, pero tampoco es obligación que todas las clases tengamos que hacer un puente entre la clase anterior y la presente. Bien, no es fundamental o imprescindible. Se puede abordar. Yo hablo más por ver una evolución, digamos. Claro. O sea, se puede prescindir de eso, sí, tranquilamente. Pero también está bueno a veces, por eso son recursos que vamos a utilizar de acuerdo a lo que vamos a buscar. También está bueno a veces, por momentos, sí introducir bien al tema anterior, refrescarlo, más aún si vamos a ver un tema que es correlativo. Bien, si vamos a ver un tema que es correlativo, por ejemplo, cuando estábamos viendo, no sé, anteriormente los cuadros, bien, de las etapas. Bueno, por ahí sí, ahí vieron que yo siempre les metía el cuadrito anterior, como para ver, bueno, ya lo vimos de 3 a 4 años, pero refresquemos, acá estaban en la parte de la etapa holofrástica, no sé, o acá saltaban pero sin tanta habilidad, bueno, ya nos metimos en ese tema. Bueno, ahora vamos con el tema nuevo. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de qué? Sí, ya se acuerdan, ¿bien? Entonces, es el puente para poder seguir desarrollando el contenido teniendo en cuenta lo que venía anteriormente. Entonces está bueno. O en cuanto a lo que decís vos, un tipo de actividad que quiere una evolución o una destreza o lo que sea, está bueno a modo preparatorio, sin lugar a dudas. Pero vuelvo a insistirte, no es que si no lo haces, está mal. ¿Bien? Son estrategias que vos tenés. ¿Las podés emplear como no las podés emplear? Lo que sí recomiendo es que cuando el tema está muy relacionado o depende del tema anterior, sí está bueno hacer esa introducción, porque va a resultar más efectivo la temática que voy a trabajar esa clase. Sí, hago una introducción. Pero no es que es matemática, no es que sí o sí tiene que ir, ¿se entiende? Sí, perfecto.
Pero sí está bueno a veces anexarlo. Todo también sabés que la realidad, obviamente, depende mucho del tiempo. ¿Bien? Si estamos apretados de tiempo y tenemos un contenido que me va a abarcar todo el tiempo, tal vez no se refresca tanto. Y si tengo un contenido planificado que considero que me va a sobrar un poco de tiempo, tal vez sí lo puedo incorporar lo anterior y ganar un poco de tiempo refrescando el contenido anterior. Eso lo vamos a ir manipulando de acuerdo a muchos factores, ¿no? Si está llegando otro alumno y no quiero empezar el tema nuevo, entonces también repaso el anterior. Todo va a depender de muchas particularidades, pero que sabemos que podemos recurrir. Sí, es como hacer el anterior y complejizar, ponele. Y Totalmente. ir sumando cosas nuevas. Y sumar, porque después le anexás lo que sigue, lo nuevo. Así que sí, va bárbaro. El tipo de actividad elegida, me quedé ahí, ¿sí? Apropiada para el fin que se trabaje. El tipo de actividad elegida depende de muchos factores, obviamente, como hablé recién, justamente de eso, pero fundamentalmente de la edad de los participantes, del tipo de patología, porque a veces la edad es un número, de acuerdo al desarrollo, ¿no? Si hay alguna atraso, alguna patología, obviamente que la edad no va a ser lo mismo que nuestros chicos que no lo tengan. Y las propias habilidades y o formación del psicomotricista, y acá también es lo que comentaba recién con el tema de las estrategias que tiene cada psicomotricista o que potencia cada psicomotricista de acuerdo a su conocimiento o a su, a su experiencia. ¿Bien? Por eso, lo que decía de la música, si hay profes que trabajan mucho con la música, la van a emplear muchísimo la música, obvio. Y si hay profes que odian la música, que no escuchan música, pero ni nada, y por ahí no la van a utilizar tanto, la van a utilizar porque saben que para eso es un contenido a trabajar y lo tienen que emplear, pero no lo van a recurrir con frecuencia. Bueno, ya son las 10 pasaditas. Vamos a dejarlo ahí para la próxima clase, retomar, ahí está, hacemos la introducción de las partes de la sesión y a desarrollar en profundidad la vuelta a la calma y la rueda de salida como finalización de la sesión. Gracias como siempre, chicos, un placer enorme. Nos estamos viendo el